Vamos a comenzar con unos conceptos súper interesantes de cualquier programación orientada a objetos, como es la herencia. La herencia no es única de PHP y es muy propia, como propiedad muy primordial de los lenguajes o de la programación orientada a objetos. Veamos una definición. En programación orientada a objetos, una de las características más interesantes cuando nosotros estamos programando es la de reutilización. La de reutilización, recogiendo código ya realizado y utilizándolo en nuestro nuevo código. En este caso, lo que vamos a reutilizar el código es mediante una jerarquización de las clases. Hasta la fecha hemos realizado una única clase o varias clases, pero no estaban relacionadas unas con las otras. La herencia nos va a permitir que una clase herede todas las propiedades y métodos, es decir, las características de una clase padre. Esta es la terminología que normalmente se utiliza dentro de la programación orientada a objetos, es decir, tenemos una clase padre y una clase hijo o hijos que van a heredar o van a obtener todo el comportamiento de esa clase padre. Pero para verlo, yo creo que con mucho más detalle y más claro, vayamos a utilizar un ejemplo que aquí lo tenéis representado pues con diagrama UML y que posteriormente lo vamos a desarrollar con código PHP. Aquí tenemos un claro ejemplo donde tendríamos una clase padre que se llamaría mamífero y que tendría dos propiedades que serían nombre y patas. Como podemos observar, cualquier perro o cualquier clase león va a tener también nombre y patas. Entonces, ¿por qué volver a redefinir estas propiedades en estas clases si ya lo tenemos definido en una clase padre? Lo que sí que podríamos hacer es definir las propiedades y por lo tanto el comportamiento y los métodos característicos de cada clase hijo. Es decir, mamífero igual no tiene sentido que tenga una raza, porque igual no se llama así para un león, ¿de acuerdo? O para otro mamífero, pero sí que tenga nombres y patas. Para un perro sí que tiene todo el sentido del mundo que haya una propiedad que se llame raza. Y fijaos que para un león igual tiene mucho sentido de qué continente originario estamos hablando, ese tipo de león, mientras que para un perro igual no tiene tanto sentido. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo que nos puede servir de base para comenzar a explicar y hacer ejemplos sobre la herencia dentro de la programación orientada a objetos en PHP. Aquí tenemos la clase mamífero, donde hemos incorporado las dos propiedades que las hemos hecho privadas, tanto patas como nombre. El constructor, es decir, cuando generemos un nuevo mamífero, va a lanzar un eco clase mamífero. Simplemente lo hemos hecho para carácter educativo, simplemente para que veamos dónde estamos. Y los getters y setters de tanto patas como nombre. Muy sencilla la clase y por lo tanto si utilizamos dicha clase dentro de un HTML, un PHP que está incorporando el código HTML, vamos a incluir los tres ficheros, dos de ellos aún no lo hemos visto. Vamos a hacer un nuevo mamífero y como decíamos antes, como lo hemos visto un montón de veces, si hacemos set patas a 4 y hacemos eco de m get patas, nos va a sacar que el mamífero tiene el número de patas que acabamos de definir en la línea número 14. Ahí está. Muy bien, vamos a lanzarlo. Ahora veréis.
Primero, como hacemos un new mamífero, salta la clase, el constructor, e imprime por pantalla clase mamífero. Fijaos que en la clase mamífero, en el constructor, habíamos colocado un eco, simplemente como decíamos antes a nivel educativo, y el mamífero tiene 4 patas. Muy bien, un ejemplo muy sencillo que nos muestra, que nos recuerda cómo utilizar una clase. ¿Qué sería un león? Un león extiende de mamífero, el constructor lanzaría clase león y tiene un getContinente, setContinente de una propiedad privada que se llama continente. Muy bien, pues vamos a generar un HR para separar un nuevo mamífero que va a ser de tipo león. Ahí está. Y que hasta la fecha, al igual que hacíamos con el anterior método, podríamos decir que es africano. Y vamos a hacer el eco de esa propiedad setContinente. El león tiene es de, por lo tanto esto sobraría sintácticamente, getContinente. Bueno, también es muy sencillo. Vamos a ver el resultado. Fijaos que hemos definido getContinente. Vamos a ver. Seguramente me he equivocado. Muy bien, es L. Fijaos que pues ya ha surgido la diferenciación entre padre e hijo. Yo había cometido un error y había puesto M, es decir, el mamífero. Sin embargo, cuando lo lanzo, M, que es el mamífero, no tiene definida la función, el método getContinente, que sí lo tiene el león. ¿Veis? Un padre no tendría los métodos que tiene definidos el hijo. Sin embargo, al contrario, sí que los tendría definidos. Es decir, si yo al león le coloco 4 patas, podría perfectamente decir clase león, el mamífero tiene 4 patas, el león es africano. Fijaos que en esta segunda ocasión el getPatas pertenece al león. Vamos a... Fijaos lo que ha pasado. Yo me he definido una clase león y sin embargo, sin haber definido ninguna propiedad ni método sobre patas, puedo utilizar las mismas propiedades y métodos que tenía definido el mamífero. Fijaos que estoy utilizando los métodos por herencia que, en león, que hemos definido al hacer extends de la clase superior. Algo que también podríamos hacer, os lo dejo para vosotros, si utilizásemos el perro, que también extiende de mamífero, y en este caso podríamos definir tanto raza, pero también podríamos utilizar los métodos patas nombre, así como los métodos relacionados con nombre y patas, puesto que tanto patas como nombre son privados y no pueden ser utilizados, puesto que perro también extiende de mamífero.